50 años sin volver a la luna y nadie te explicó realmente por qué. Pero lo más inquietante es que la verdadera razón podría cambiar cómo entiendes el futuro de la humanidad. Porque durante décadas dejamos de ir a un lugar que ya habíamos conquistado, y eso no suele ocurrir sin una razón profunda. La pregunta es simple: ¿fue una decisión o algo mucho más complejo? Porque lo que está ocurriendo ahora no es casualidad. En 1969, la humanidad hizo historia. El primer ser humano pisó la luna. Neil Armstrong marcó un antes y un después. Pero lo que pocos recuerdan es que eso no fue el final, fue el inicio. Durante solo unos años, exploramos activamente la luna. Se realizaron múltiples misiones, se recolectaron muestras y se avanzó en el conocimiento del espacio como nunca antes. Y luego, todo se detuvo. No de forma gradual, sino de manera abrupta. ¿Por qué parar algo que ya habíamos logrado? La respuesta no es simple, pero sí tiene sentido cuando observas el contexto. La Guerra Fría impulsó la carrera espacial. Estados Unidos y la Unión Soviética competían por demostrar su poder tecnológico. Llegar a la Luna era el objetivo, pero una vez que se logró, el incentivo comenzó a desaparecer. Y junto a eso, también cambió el enfoque. La exploración espacial no desapareció, pero dejó de centrarse en la Luna. Y así, durante más de 50 años, la humanidad no volvió a pisarla, pero el tiempo no se detuvo. Décadas después, comenzaron a aparecer nuevos descubrimientos, y uno de los más importantes cambió completamente la perspectiva. Agua en forma de hielo en la superficie lunar. Esto no es un detalle menor, porque donde hay agua, hay posibilidad de sostener vida, y donde hay recursos, hay futuro. Esto transforma la Luna en algo completamente diferente. Ya no es solo un destino, es una herramienta, un punto estratégico en el camino hacia algo más grande. Porque el verdadero objetivo no es la Luna, es Marte. Viajar al planeta rojo no es sencillo. Implica distancias enormes, tiempos de viaje prolongados y condiciones extremadamente hostiles. Pero hay algo que muchas personas subestiman. Ir a la Luna ya era extremadamente difícil. Salir de la Tierra, viajar cientos de miles de kilómetros, aterrizar en un entorno sin atmósfera y regresar con vida, fue uno de los logros más complejos de la historia humana. Ahora imagina hacer eso, pero millones de kilómetros más lejos. Marte no está a días de distancia, sino a meses. Las comunicaciones pueden tardar hasta 20 minutos en llegar. No hay rescate inmediato. No hay margen de error. Y cada decisión puede significar la diferencia entre sobrevivir o no volver jamás. Por eso, antes de llegar a Marte, tenemos que dominar algo mucho más cercano: la Luna. Por eso, la Luna se convierte en un laboratorio natural, un lugar donde la humanidad puede aprender a sobrevivir fuera de la Tierra, a probar tecnologías, a entender los límites y a prepararse para el siguiente gran paso. Aquí es donde entra una visión clave del futuro. Según Elon Musk, la humanidad debe convertirse en una especie multiplanetaria, una especie capaz de vivir en más de un planeta para garantizar su supervivencia a largo plazo. Pero esta idea
plantea una pregunta incómoda. ¿Qué pasa si no lo logramos? Durante toda nuestra historia, hemos dependido de un solo planeta, la Tierra. Un equilibrio perfecto, pero frágil. Impactos de asteroides, cambios climáticos extremos, riesgos que no siempre podemos controlar. Han puesto a prueba la vida en este planeta antes, y lo harán otra vez. La diferencia es que ahora somos conscientes de ello, y por primera vez tenemos la capacidad de hacer algo al respecto. Expandirnos no es solo ambición, podría ser supervivencia, y ese futuro ya está en desarrollo. Empresas como SpaceX están trabajando activamente para hacerlo posible, desarrollando tecnologías que permitan viajes más eficientes y eventualmente misiones humanas a Marte. Pero esto no es solo innovación tecnológica, es una transición histórica, porque por primera vez la humanidad está considerando seriamente no depender de un solo planeta, y eso cambia todo. Pero hay algo aún más importante. Este regreso no será como el primero. Antes, fuimos a la Luna para demostrar que podíamos. Ahora, vamos porque necesitamos quedarnos. Eso cambia completamente las reglas. Ya no se trata de plantar una bandera y volver a casa. Se trata de construir, de permanecer, de transformar un entorno hostil en algo habitable. Y eso es un desafío completamente diferente. Hoy no estamos en una carrera entre dos naciones. Estamos en una nueva etapa donde múltiples países y empresas privadas compiten y colaboran al mismo tiempo. Y eso se refleja en algo histórico. Por primera vez en más de medio siglo, la misión que regresará a la Luna no representa a un solo país. Es el mundo entero, volviendo a mirar hacia el mismo destino. Entre la tripulación se encuentra Jeremy Hansen, un astronauta canadiense que formará parte de esta nueva etapa. Será el primer canadiense en viajar alrededor de la Luna y uno de los primeros humanos en regresar al espacio profundo desde 1972. Pero más allá del logro individual, esto representa algo mucho más grande. La exploración espacial ya no es solo una competencia, es un esfuerzo global por avanzar juntos. Pero en medio de todo esto, surge una pregunta mucho más profunda. ¿Estamos realmente solos en el universo? La evidencia científica actual indica que no hay señales claras de vida en la Luna. Las condiciones son extremas, sin atmósfera, con radiación constante y temperaturas extremas, pero el universo es inmenso. Y dentro de esa inmensidad, la posibilidad sigue existiendo, no como una certeza, sino como una pregunta abierta, una que la ciencia aún no puede responder por completo, y quizá nunca lo haya hecho del todo, porque a medida que avanzamos, descubrimos algo aún más profundo. No estamos solo explorando el espacio, estamos intentando entender nuestro lugar dentro de él. La Luna, entonces, no es solo un destino, es un símbolo, el recordatorio de lo lejos que hemos llegado y de lo mucho que aún nos falta por descubrir. Y mientras todo esto ocurre, una transformación más grande está en marcha, una que no se ve, pero que lo cambia todo. La humanidad está dejando de ser una especie limitada a un planeta y está comenzando a dar sus primeros pasos como una especie capaz de expandirse. Y cuando finalmente lleguemos a Marte, cuando la presencia humana deje de ser temporal y se vuelva permanente, entonces entenderemos algo fundamental, que este no fue solo un regreso, fue el inicio de algo mucho más grande,
Y entonces surge la única pregunta que realmente importa. ¿Estamos explorando el universo o simplemente tratando de escapar de él?